clase. Dispongamos hoy nuestro corazón y atentos nuestros oídos. Estemos muy felices y con nuestra Biblia en mano, sigamos aprendiendo los libros. Así que vamos a iniciar con nuestra clase. Bueno, campeones, ahora vamos a disponer nuestro corazón y todo nuestro cuerpo para hablar con nuestro Papá Dios. Vamos a poner nuestras manos así y vamos a entregar esta clase en las manos de nuestro Dios. Papito Dios, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tenemos esta conexión, Padre, donde podemos ver tu palabra y aprender de ella, Señor. Gracias por cada maestra que nos está dictando esta clase, Padre. Disponemos nuestros corazones, Señor, nuestra mente, nuestros ojitos, nuestros oídos y todo este tiempo, Señor, para escuchar y aprender lo que las maestras han preparado, Señor. Declaramos, Padre, que todo lo que ellas nos enseñan se queda grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y vamos a aprender de cada libro, bendito Dios, y vamos a leer cada libro porque tú nos darás la disposición para leerlo, Papito Roy. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por esta conexión, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén, campeones. Hola campeones, ¿cómo están? Espero que estén bendecidos, prosperados y en victoria. Hoy, campeones, vamos a seguir estudiando acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad, campeones? Entonces, campeones, ¿recuerdan que estudiamos hace 8 días? Sí, campeones, estudiamos sobre los libros de la ley, ¿verdad? ¿Y cuáles son los libros de la ley? Sí, son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Hoy, campeones, vamos a continuar con lo que son los libros históricos y los libros poéticos. Los libros históricos son un total de 12 libros y nos enseñan la historia desde que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Luego dice que ya constituyeron jueces, luego reyes, luego fueron llevados en cautiverio y luego dice que regresaron nuevamente a la tierra y fue restaurado el altar y fueron restaurados los muros de Jerusalén, ¿verdad? Estos libros nos enseñan todo acerca de cómo el pueblo muchas veces desobedeció, se arrepintió y el pacto fue restaurado, campeones. Pero también, campeones, vamos a estudiar acerca de los libros poéticos. Los libros poéticos son unos libros que fueron escritos por diferentes autores en diferentes tiempos. Algunos de los principales autores son Moisés, David y Salomón. Y estos libros nos enseñan acerca de muchas cosas. Tienen cánticos, tienen poesías, tienen también algunos diálogos, tienen consejos prácticos, nos enseñan muchas cosas y tienen muchos temas importantes como lo que es el poder de Dios, su soberanía, la importancia de temer a Dios, el amor, pero también muchos consejos que podemos aplicar a nuestra vida, campeones. Entonces, ahora, campeones, vamos a entrar a estudiar cada uno de estos libros. Recordemos, campeones, que los libros proféticos son 12 y los libros poéticos son 5. Bueno, campeones, el primer libro que vamos a estudiar es el libro de Josué. El libro de Josué fue escrito más o menos entre el 1400 y 1370 a.C. El personaje principal obviamente es Josué y recuerden que allí Josué asume el liderazgo del pueblo de Israel luego que Moisés muere, ¿verdad? Este libro pues nos enseña acerca de la conquista de la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, es decir, el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se divide en 2 partes. La primera parte es una serie de campañas a través de las cuales el pueblo de Israel conquista la tierra prometida y la segunda, cómo la tierra es distribuida entre las diferentes tribus. Al final vemos cómo Josué restaura su pacto con Dios y dice que él y su casa van a servirlo por siempre, campeones. Una cosa muy importante es que este libro nos enseña acerca de Jesús como nuestro Salvador. Así como de alguna forma Josué conquistó y salvó al pueblo, asimismo Jesús nos salva a cada uno de nosotros, campeones. Campeones, el segundo libro es el libro de Jueces. El libro de Jueces nos enseña acerca de diferentes héroes de la fe que Dios utilizó
para salvar a su pueblo, campeones. Este libro fue escrito más o menos entre el 1045 y 1000 antes de Cristo y nos enseña acerca del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel vivía en bendición, cuando vivía en bendición desobedecían, pecaban, se apartaban de Dios, entonces les venía mal, pero ellos clamaban a Dios y Dios enviaba a un juez que los rescataba. Y después de que eran rescatados, volvían a la bendición y el ciclo seguía y seguía, campeones. Este libro, campeones, nos enseña acerca de la fidelidad de Dios y la misericordia, pero que también la desobediencia puede traer castigo, campeones. Y tiene muchos personajes importantes, como lo son, por ejemplo, Sansón, como lo es Gedeón, como lo es Jefté, como lo es Débora, muchos hombres y mujeres que fueron utilizados para traer salvación al pueblo. Campeones, y este libro nos muestra a Jesús como juez, pero también como dador de la ley. Campeones, el tercer libro que vamos a estudiar hoy es el libro de Ruth. Este libro fue escrito más o menos entre el 1011 y el 931 a.C. Este libro, campeones, nos enseña la historia acerca de Ruth. Recuerden que Ruth era una mujer moabita, es decir, una mujer extranjera, que se fue con Noemí al pueblo de Israel después de que Noemí quedó desamparada de su esposo y de sus 2 hijos. Ellas dos regresan allí y aquí nos enseña como la fe de una mujer extranjera que se apega al pueblo de Dios, porque de hecho Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces esta mujer regresa allí a Israel y allí en Israel, siendo una mujer leal, una mujer generosa, una mujer trabajadora, dice que es redimida por vos y se casa, quien se casa con ella, y dice que ellos fueron de hecho los bisabuelos de David. Entonces esta mujer, siendo una mujer extranjera, entra al linaje de David y al linaje de Jesús. Campeones, esta palabra nos enseña acerca de Jesús como nuestro Redentor, porque así como vos redimió a Ruth, así Jesús nos redimió a nosotros al pagar el precio con su preciosa sangre y de esta manera salvarnos, campeones. Hola campeones, estoy en el desierto del Sahara y descubrí un libro. Les presento a Primera de Samuel. Este libro está en la palabra de Dios y fue escrito en el año 1070 al 1012 a.C., campeones. En este libro encontramos al último juez y al primer profeta que se llama Samuel, campeones, y él fue quien instituyó, porque el pueblo de Israel se lo pidió, a los 2 primeros reyes de la nación. ¿Saben quién fue, campeones? Sí, el primero es Saúl y el segundo es el rey David. En este libro encontramos al primer rey que se llama Saúl. El propósito de este libro, campeones, es que nosotros aprendamos a honrar a nuestro buen Dios. En 1 Samuel 2:30 dice, yo honraré a los que me honren y despreciaré a los que me desprecien. Así que, campeones, a leer 1 Samuel para aprender cómo honrar a nuestro Dios. Campeones, han pasado más de 30 años y ahora el rey de Israel es el rey David. ¿Y saben dónde lo encontramos? En el libro Segunda de Samuel. Ahí vemos cómo fue su vida, su crecimiento cuando era el pastor de ovejas, ¿se acuerdan, campeones? Luego cuando fue ungido por el profeta Samuel y luego cuando fue a pelear las guerras, todo lo que él batalló, pero también sus errores, campeones. Y en este libro encontramos la generosidad de nuestro buen Padre, su amor para con nosotros, y podemos aprender cómo es que debemos tener el corazón para ser un corazón conforme al corazón de Dios, así como fue David, campeones. Recuerden, ya pasaron 30 años, o sea que estamos en el año de 1012 a 970 antes de Cristo, todavía no había venido Jesús, y este es el libro que fue escrito en ese tiempo, campeones, así que vamos a leerlo. Bendiciones, campeones. Hoy vamos a hablar de los libros históricos. Uno de nuestros libros históricos es Primera de Reyes. Este libro se escribe en el año 540 y 560 a.C. Fue escrito por el profeta Jeremías. Nuestros principales personajes fueron el rey David, el rey Salomón y los ídolos. El propósito de este libro fue la muerte del rey David, el reinado de Salomón y la división de los reinos de Judá e Israel, donde ellos se
apartaron de la palabra de Dios y fueron castigados. Nuestra forma de representar a nuestro Señor en este libro es como Jesucristo como Rey. Otro de nuestros libros es Segunda de Reyes. Este libro es la secuencia de Primera de Reyes. Este libro también se escribió en el año 540 y 560 a.C. Lo escribió el profeta Jeremías. Nuestros personajes principales son Elías, Eliseo, los reyes de Judá y de Israel. En este libro se describe la historia de Israel y reino de Judá. También nos comenta por qué se perdió Israel y Judá, porque ellos se apartaron y fueron desobedientes a la palabra de Dios. En este libro se representa a Jesucristo como Rey. Hola campeones, continuamos con el libro de Primera de Crónicas. Este libro de Primera de Crónicas fue escrito aproximadamente en el año 450 a.C. y allí encontramos una serie de genealogías, de larga lista de nombres sobre la vida de David, sobre la genealogía de David, el linaje de David, y sobre el linaje del sacerdocio de Aarón. Y también encontramos allí en este libro, campeones, los avances que hizo el rey David para la construcción del templo, ya que el Señor fue el que le dio le dio la sabiduría a David y los planos de cómo debía construir el templo. También encontramos allí al Señor Jesucristo como nuestro único rey y gobernador. Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, allí campeones nos habla de los reyes que fueron obedientes, que fueron desobedientes, cuáles fueron las bendiciones que alcanzaron esos reyes obedientes. También nos habla de la historia del pueblo de Israel para que ellos puedan mirar cuál fue su familia y cómo trajeron consecuencias los reyes que no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Y también fue escrito en el año 450 a.C. y nos muestra también al Señor Jesucristo como el único Rey y gobernador de nuestras vidas. Vamos a ver otro libro histórico y es Esdras. El libro de Esdras realmente se desconoce cuándo se escribió. Sin embargo, lo que muchos dicen es que se escribió entre el año 440 a 300 antes de Cristo. La mayor parte del libro se escribió en el idioma hebreo. Sin embargo, algunos de sus fragmentos están en arameo, que era el lenguaje del Imperio Persa. El personaje principal del libro de Esdras es Esdras, que fue un sacerdote, un líder y un escriba. Un escriba, campeones, eran los que escribían en pergaminos todo lo que sucedía en esos tiempos. Esdras significa ayuda y eso fue lo que hizo este gran líder, dedicar su vida a servir a Dios y a su pueblo. Recordemos que el templo lo habían destruido los babilonios. En Esdras capítulo 1 al 6 encontramos el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén y asimismo empezaron sus esfuerzos por reconstruir el templo y eso lo podemos encontrar, campeones, en los capítulos 7 al 10. En estos capítulos también encontramos el regreso de Esdras a Israel y su empeño por ayudar a los judíos que vivían allí a guardar los mandamientos de Dios. La tipología de Cristo que podemos encontrar, campeones, en el libro de Esdras es Jesús como nuestro escriba fiel. Lo podemos ver con más claridad en Esdras capítulo 7 versículo 12. Otro libro histórico, campeones, que podemos encontrar en la Biblia es el libro de Nehemías. ¿En qué tiempo fue escrito Nehemías? Dice la historia que fue escrito aproximadamente entre el año 445 y 420 a.C. ¿Cuál es el personaje principal? Como lo dice el nombre del libro, es Nehemías. Nehemías era un hebreo que vivía en Persia. En ese entonces se escuchó que el templo estaba siendo reconstruido y su preocupación precisamente surgió al saber que no había un muro que protegiera la ciudad de Jerusalén. Nehemías, en su deseo de ayudar, le pidió a Dios que le diera la sabiduría para
ayudar al pueblo y precisamente salvar la ciudad. Dios le dio su bendición ablandando el corazón del rey persa Artajerjes, quien no solo le dio su bendición, campeones, sino que además le dio todos los suministros que se necesitaban para iniciar el proyecto. El propósito precisamente, campeones, de este libro es mostrar el regreso del pueblo de Israel luego del cautiverio de Babilonia, como lo veníamos mirando también en el libro de Esdras, y precisamente la reconstrucción del templo de Jerusalén. La tipología de Cristo que encontramos en este libro es Cristo como el constructor de los muros derribados, y eso lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 2, versículos 13 y 17. Nuestro siguiente libro en la Biblia, campeones, es el libro de Esther. Muchos hemos escuchado la historia de esta mujer de Dios que era también de descendencia hebrea. El libro de Esther fue escrito probablemente entre los años 460 y 350 a.C. Y el personaje principal, pues como ya lo sabemos, es Esther, entre otros también su tío Mardoqueo. El propósito del libro de Esther, campeones, es exponer precisamente la providencia de Dios con respecto a su pueblo elegido, Israel. El libro de Esther, campeones, nos muestra la gran liberación que trajo Dios del pueblo de Israel por medio de esta mujer cuando era esposa del rey. La tipología que podemos encontrar, campeones, en el libro de Esther, la tipología de Cristo, es Cristo como nuestro Mardoqueo, y eso lo podemos encontrar en el libro de Esther, capítulos 2, versículos 11 y capítulo 3, versículos 5 al 6. Hola campeones, hoy quiero contarles la historia de mi papá Job. Soy su hija y él me ha contado todo su pasado. Él era un buen hombre, trabajador, esforzado, valiente y amaba y honraba a Dios en todo lo que hacía. Pero un día el enemigo lo atacó y afectó su economía, su familia y hasta su salud, campeones. En la piel le salió una enfermedad llamada lepra, que se le caía la piel y sufría mucho, tenía mucho dolor, pero aún así él siguió orando y él siguió creyendo en nuestro buen Dios. Él nunca dejó de amar a nuestro Padre y seguía creyendo aun cuando la gente se burlaba de él y decía que eso era por causa de su pecado. Pero no, campeones, mi papá fue un buen hombre y él siguió orando y creyendo en Dios, y él dijo, si Dios dio, Dios quitó, y aún así él siguió creyendo en nuestro buen Dios, campeones. ¿Quieren conocer más la historia de mi papá? Les invito a leerla en el libro de Job, campeones. Otro de nuestros libros es Años, campeones, es mi libro favorito. Este fue escrito entre el año 500 y 1000 años antes de Cristo. Fue escrito por múltiples autores. Uno de sus autores es David, Salomón, Moisés, los hijos de Core y Asaf. El propósito de este libro es la colección de oraciones, de poemas, himnos que se centran en los pensamientos del adorador en Dios. En este libro se resalta la alabanza, la oración. Campeones, en este libro se representa a nuestro Señor Jesucristo como Jehová es nuestro pastor. El libro de Proverbios, que es un libro poético. Allí el Señor nos habla sobre muchos dichos sobre cómo debemos llevar nuestra vida, de cómo debemos tener cuidado de caer en la hipocresía. Hay muchas cosas que habla allí, y también fue escrito en el año 705 y fue escrito también instruido por el Espíritu Santo a través de Salomón y del rey David y de muchos otros autores que están allí en el libro de Proverbios. Listo, campeones, ahora vamos con el libro de Eclesiastés, que también hace parte de los libros poéticos. Eclesiastés se estipula o se estima de que haya sido escrita en el año de 935 a.C. Su personaje principal fue Salomón, y el tema principal, lo que busca el libro, es enseñarnos cómo a través de un maestro o predicador, él nos indica cómo definitivamente buscar las cosas del mundo, en las cosas pasajeras, en el hombre, definitivamente lo lleva a la depresión. Por eso es que él decide o cambia de fijarse más bien en las cosas del reino, en las cosas que perduran para siempre.
simbología que se maneja en este libro es como Jesús es nuestra sabiduría. Campeones, ahora vengo a hablarles del libro que habla más del amor y es Cantar de los Cantares. También es un libro poético. Cantar de los Cantares dice que traduce significa el más bello de los cantares. Fue escrito, se estima que en la primera etapa del reinado del rey Salomón, en los años 965 a.C. El personaje principal, como lo mencioné, Salomón y la Sulamita. La Sulamita era como la inspiración de Salomón, una joven en donde él se describe esa parte del amor, de cómo este es un poema lírico y resalta esas virtudes del amor entre un hombre y una mujer, cómo Dios constituyó el matrimonio, vuelvo y repito, entre un hombre y una mujer, y se muestra ese amor puro, esa admiración del uno por el otro, y cómo nos debemos amar de manera espiritual, física y emocional. Allí se representa a Jesús como nuestro amado y como nuestro esposo. Así que este es el libro de amor, campeones. Buenos días, niños, bienvenidos hoy a esta clase. Hoy acabamos de ver algo muy importante y es la importancia de la luz, ¿cierto? Vieron que todo estaba oscuro, pero tenía yo una linterna. ¿Qué hace la linterna? ¿Y qué hace la linterna en la oscuridad? Vamos a verlo. Nos guía, nos muestra el camino, ¿cierto, campeones? Eso es lo que hoy vamos a aprender en nuestro versículo de memoria. Vamos a ir todos al Salmo 119 en el versículo 105. Vamos todos a abrir sus Biblias, a que se escuchen las hojitas y vamos todos a leer el versículo juntos. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo lo encontramos, campeones, en el Salmo 119 en el versículo 105. ¿Y qué significará que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino? ¿Y qué es lámpara a nuestros pies? Como lo vemos y como lo vimos en la demostración, la palabra de Dios es la que nos guía en los momentos de oscuridad. Adicional a eso, es la que guía nuestro camino. Cuando nosotros nos sentimos perdidos, ¿a dónde debemos ir? A la palabra. Cuando sentimos que hay oscuridad y no podemos ver a dónde debemos ir, a la palabra. ¿Y qué significa lumbrera? Luz. Y eso es lo que la palabra de Dios va a hacer en nuestras vidas. Así que hoy no olvidemos, campeones. Lámpara, luz, es a mis pies, a nuestros pies, tu palabra, o sea, la Biblia, y lumbrera, o sea, alumbra a mi camino. Espero que se lo hayan aprendido. Nos vemos, sigan conectados. Niños, es hora de practicar los libros de la Biblia. ¿Empezamos por las Escrituras hebreas? ¡Sí! ¡Josué! Jehová les da un lugar para vivir. ¡Jueces! Dios da poder a hombres de gran fe. ¡Ruth! Recibe una familia y un hogar. Primero de Samuel. Dios dice al fiel David que va a ser rey. Segundo de Samuel. Sufrió por no hacer las cosas bien. Primero de los Reyes. El reino se divide en norte y sur. Segundo de los Reyes. Algunos fueron malos y otros no. Primero de las Crónicas. Historias que les sirven de lección. Segundo de las Crónicas. Los reyes hacen daño a la nación. Esdras. El templo se edifica otra vez. Nehemías. Construye muros en Jerusalén. Esther. Su gran valor al pueblo ayudó. Job. Dios ama al que obedece hasta el final. Salmos. Canciones muy bonitas para Dios. Proverbios. Qué sabios los consejos de Jehová. Eclesiastés. Servir a Dios te da felicidad. Cantar de los cantares. Amor que es verdadero, es siempre leal. Biblia es el mejor
Hola campeones, bienvenidos hoy a su actividad, la cual entonces vamos a trabajar sobre la clase y sobre los temas vistos en nuestras sesiones y por cada una de nuestras maestras. Así que entonces vamos a probar qué tanta atención prestaron y bueno, qué tanto aprendieron de todos y cada uno de los libros. Aquí vamos a hacer 6 preguntas, como les mencioné, de los 17 libros que expusimos, entonces vamos a iniciar. Así que preparados campeones, ¿listo? Entonces voy a iniciar con oprimir nuestra ruleta. Vamos entonces a iniciar. ¿Listo? Yo voy a contar hasta 3 para darles tiempo a ustedes de la respuesta. Bueno, aquí entonces vamos a seleccionar, nos quedó como en la mitad, pero vamos a seleccionar la corona. Bueno, y la corona hace referencia, a ver, ¿a qué creencia, campeones? Vamos a hablar de nuestro libro Primera de Samuel. Y la pregunta entonces sería, ¿cuál era el personaje principal del libro de Primera de Samuel? ¿Listo, campeones? Vamos. 1, 2, 3. Muy bien, campeones. El personaje principal es el rey David. Listo. Vamos con nuestra siguiente pregunta. La corona. Ay, bueno, esta ya la vimos, entonces vamos con la siguiente pregunta. Listo, tenemos este mapa. Bueno, el mapa hace referencia a el libro de Josué. Así que vamos entonces con la pregunta del libro de Josué. ¿Cuál es la tipología, es decir, lo que representa a Jesús este libro? Listo, 1, 2, 3. Perfecto, campeones. La tipología es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro capitán salvador. ¿Listo, campeones? Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, un tesoro. Esta cajita de tesoro representa el libro de Proverbios. Y con Proverbios vamos a hacer 2 preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿En qué año se escribió el libro de Proverbios? Vamos, campeones. 1, 2, 3. ¡Listo! Muy bien, campeones. El libro de Proverbios se escribió en el año 1015 y 975. ¿Listo, campeones? Vamos con la siguiente pregunta. Paremos por acá. Bueno, tenemos un rey. El rey representa el libro de Primera de Crónicas. ¿Listo, campeones? Vamos entonces con el libro de Primera de Crónicas. ¿Qué nos van a decir? Bueno, ¿cuál es el personaje principal del libro de Primera de Crónicas? A ver, campeones. 1, 2, 3. Campeones, el personaje principal era el rey David, por eso la gráfica de un rey. Listo, vamos con nuestra siguiente pregunta. Por acá. Bueno, esta ya la pasamos. Vamos con por acá. Listo. Un corazón. A ver, ¿qué se imaginan? Bueno, el corazón representa el amor. Así que vamos a hablar de el libro que nos habla de amor. Cantar de los Cantares. Vamos entonces con la pregunta. ¿De qué habla el libro de Cantar de los Cantares? ¿Cuál es su tema principal? ¿Listo, campeones? Vamos. 1, 2, 3. Es cómo Dios concibió el matrimonio. ¿Entre quiénes, campeones? Entre un hombre y una mujer. De cómo deben amarse el hombre y la mujer dentro del matrimonio. ¿Listo? Cómo deben admirarse en el uno al otro. Vamos con nuestra siguiente pregunta, campeones. Ya vamos a acabar. Listo. Y vamos por acá. La hormiguita. Bueno, la hormiguita representa el libro de Proverbios. Así que entonces vamos a realizar otra pregunta. Entonces tenemos otra pregunta. ¿De qué trata el libro de Proverbios? ¿Listo? Vamos, campeones. 1, 2, 3. Entonces, el libro de Proverbios habla que el Señor da sabiduría y de la boca del Señor proviene el conocimiento y el entendimiento. ¿Listo, campeones? Bueno, listo. ¿Quién nos falta? Bueno, creo que ya con eso entonces finalizamos. La idea entonces, campeones, es que ustedes
aprendan, recuerden cada vez que nosotros hacemos una enseñanza y bueno, esta es la forma en que queríamos que participaran de las preguntas. Espero les haya gustado, campeones. Bendiciones. Un abrazo muy grande, campeones. Campeones, vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a juntar nuestras manitos y vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios que nos ponga sus palabras en nuestra boca. Papito Dios, en esta tarde te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra, gracias porque nuestra palabra quedó en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendecimos a nuestras maestras, bendecimos esta semana que empieza y te damos toda la gloria y honra a ti, Papito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones, campeones.